Carlos siempre había sido escéptico. Aquella noche de verano, mientras pescaba cerca del río en la quietud de la madrugada, no podía dejar de sentir una extraña sensación de incomodidad. La neblina que se levantaba del agua no ayudaba, y el sonido del río, normalmente relajante, se sentía más inquietante. De repente, escuchó un sollozo suave, casi imperceptible. Al principio pensó que era el viento, pero luego el sonido se hizo más claro. Una mujer llorando. Intrigado, dejó su red de pescar y se acercó al borde del agua. ¿Quién estará llorando a estas horas? Cuando giró hacia el otro lado del río, vio algo que lo heló por completo. Una figura femenina, vestida de blanco, de pie en la orilla, con la cabeza gacha, como si estuviera llorando desconsoladamente. Sin embargo, al intentar acercarse, la figura levantó la cabeza. Sus ojos estaban vacíos, llenos de un dolor imposible de describir. Con un grito desgarrador, la figura desapareció, dejando una sensación de desesperación en el aire. Carlos no pudo moverse. Su corazón latía con fuerza mientras los ecos de ese grito resonaban en su cabeza. Con un sudor frío recorriéndole la espalda, salió corriendo del lugar, jurando nunca volver a acercarse a ese río. Sara salía tarde del trabajo, caminando por un callejón oscuro y desierto. La luz de las farolas titilaba débilmente y el sonido de sus tacones resonaba en el silencio de la noche. De repente, escuchó algo extraño, un leve llanto. Al principio pensó que era un gato o algún sonido urbano, pero el llanto se intensificó. Era un lamento desgarrador, lleno de tristeza y angustia. Sara, asustada, apretó el paso, pero el llanto parecía seguirla. Miró hacia atrás y vio una figura borrosa al final del callejón, una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y suelto, arrastrándose lentamente hacia ella. La figura estaba cubierta de barro, como si hubiera estado vagando en algún lugar sucio y remoto. Cuando Sara intentó correr, la figura levantó la cabeza, sus ojos completamente vacíos, y un grito espantoso llenó el aire. Sara cayó al suelo, sintiendo cómo el terror la envolvía. No podía moverse, como si la figura hubiera paralizado su cuerpo. Finalmente, con un último esfuerzo, logró levantarse y salir corriendo del callejón, pero el llanto persistió, como una sombra invisible que la perseguía. Don Felipe era un hombre sencillo, campesino de toda la vida. Aquella tarde, como tantas otras, regresaba de su corral, donde había estado alimentando a los animales. Era ya noche cerrada, y el aire frío del campo se colaba entre sus ropas. El camino de tierra que llevaba a su casa estaba lleno de maleza y plantas que crecían sin control, oscureciendo aún más el trayecto. Sabía que en ese tramo el camino se volvía peligroso, y aunque no le gustaba, tenía que atravesarlo todas las noches. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de las hojas secas bajo sus botas. Mientras caminaba, el viento comenzó a agitar las ramas de los árboles, creando sombras que parecían moverse a su alrededor. Don Felipe apretó el paso, con la sensación de que algo no estaba bien. Había escuchado historias de los más viejos del pueblo sobre ruidos extraños en ese tramo del camino, pero siempre pensó que eran solo leyendas. Sin embargo, esa noche, algo le heló la sangre. Al principio, fue un suave susurro, como si alguien hablara desde la oscuridad. Pensó que podría ser un animal o el viento, pero entonces escuchó claramente lo que le parecía un lamento. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Don Felipe se detuvo en seco. El corazón le latía con fuerza, pero su curiosidad lo empujó a seguir caminando, a pesar del miedo creciente. La voz se repetía, cada vez más cerca, un sollozo desgarrador que parecía provenir de las profundidades de la maleza.
Desvió la mirada, buscando de dónde venía el llanto, pero solo veía sombras y arbustos que se balanceaban con el viento. Entonces la vio, una figura vestida de blanco, con el cabello largo y sucio, caminaba lentamente entre los matorrales, sin mirar hacia adelante. Era como una aparición fantasmal que emergía de la oscuridad. Don Felipe sintió como si la tierra bajo sus pies se hubiera vuelto más pesada, como si algo invisible lo estuviera sujetando. El llanto se intensificó y la figura giró hacia él. Con unos ojos vacíos, llenos de un dolor indescriptible, la mujer lo miró fijamente. «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». La voz era un susurro entrecortado, pero la desesperación que transmitía era palpable. Don Felipe no pudo moverse, paralizado por el miedo. Su respiración se aceleraba y su piel se erizó al ver cómo la figura se acercaba, sin prisa, arrastrando su cuerpo con un andar inhumano. De repente, el viento sopló con fuerza y la figura desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. El llanto se desvaneció en el aire y el camino volvió a quedar en silencio. Pero don Felipe sabía que algo había cambiado en su interior. Esa noche, algo le había tocado el alma, algo que nunca podría olvidar. El llanto de la Llorona le perseguiría para siempre. Desde entonces, cada vez que caminaba por el mismo sendero, sentía una presencia invisible a su lado, y aunque intentaba convencerse de que todo había sido una alucinación, el eco de aquel lamento seguía en su mente, y, si alguna vez lo escuchaba de nuevo, sabía que ya no podría escapar.